Vamos a orar un momentito, por favor, si es tan amable, hermano. Cierre sus ojos. Vamos a pedir que en esta tarde esta palabra nos hable, nos bendiga, nos ministre a nuestras vidas. Porque el Señor siempre habla a través de su hermosa palabra. ¿Sí, hermanos? Siempre, siempre. Nosotros lo que queremos, Señor, pedirte en este momento que tú nos ministres y nos hables a través de ella, que podamos ser bendecidos, edificados, Señor, en la fe, y que este tema que vamos a tocar en esta tarde, Señor, abra nuestros ojos y traiga crecimiento y madurez espiritual a nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por tu palabra hermosa. Te pedimos que tú la uses para hablar a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay tres porciones que yo voy a leer en esta tarde. Una se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 1. La otra porción se encontraría en la carta de Pablo a los Romanos. Y la otra y última porción se encontraría en la carta de Pablo a los Gálatas. Si nosotros comenzamos a leer la Biblia desde el tiempo que salió precisamente el pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, nos vamos a dar cuenta que a los 50 días de aquella salida milagrosa, Moisés sube a lo alto de una montaña que la conocemos con el nombre del Monte Sinaí, donde está durante 40 días y 40 noches en plena comunión con Dios, orando, ayunando y recibiendo palabra para después, al bajar del monte, transmitírsela y enseñársela al pueblo. Me llama mucho la atención que eran esclavos, pero no eran analfabetos. Nunca ha habido analfabetos en el pueblo de Israel, porque desde su más tierna infancia, prácticamente desde el hogar, los niños aprenden a leer y a escribir con sus padres con la palabra de Dios en la mano. Y fíjense, Dios le da un regalo maravilloso al pueblo de Israel que lo conocemos como la ley, la Torá. Algunos a veces me escriben y me preguntan, ¿y dónde puedo encontrar esos libros? ¿Dónde puedo comprar la ley de Moisés? Digo, la tiene en la Biblia, hermano. Los primeros 5 libros de la Biblia, que se conocen como el Pentateuco, son los libros de la ley de Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos son los 5 libros de la ley, escritos por Moisés. En esos libros encontramos un total de 613 mandamientos. 613 mandamientos que iban a regir al pueblo de Israel hasta que viniera el Mesías. 613 mandamientos que humanamente hablando eran prácticamente imposibles cumplirlos todos. En la ley que fue dada por Moisés no hay gracia, no hay misericordia. En la ley el que la hace, la paga. En la ley es el ojo por ojo y diente por diente. Dice la Biblia en Juan capítulo 1, verso 17, que la ley nos vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Encontramos 3 aspectos fundamentales de la ley, y es la ley y la gracia, la ley y la justicia, y la ley y la promesa. Son 3 aspectos importantes que vamos a ver en esta tarde referente a este tema. La ley fue un instrumento que el Señor utilizó durante siglos para guiar al pueblo de Israel y protegerlo de alguna manera de todas las malas costumbres y de todas las terribles prácticas que llevaban a cabo los pueblos que les rodeaban. Ellos tenían que guardarse moral y espiritualmente. Ellos tenían que marcar una diferencia. Al fin y al cabo era el único pueblo en el mundo que en aquel momento creía en un solo Dios. Todos los demás pueblos que les rodeaban eran politeístas. El único pueblo que adoraba a un solo Dios eran ellos, era el pueblo de Israel. Y Dios había prometido ya desde el libro del Génesis capítulo 3 que algún día vendría un Mesías, un libertador que haría una obra en sus vidas,
que libertaría y iba a redimir al mundo de sus pecados, y ese libertador o Mesías sabemos quién fue, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Pero hasta que viniera el Mesías era necesario que el pueblo se comportara bien, que no se contaminara con las costumbres y con las prácticas y con las religiones paganas de su época. Por eso ellos tenían fiestas diferentes, costumbres diferentes, un régimen de comidas completamente diferentes. Ellos vestían de una forma diferente, ellos tenían leyes completamente diferentes, porque ellos tenían que marcar una diferencia. Y para eso sirvió la ley, para que ellos interiorizaran que eran un pueblo escogido, un pueblo diferente a los demás pueblos. Y la ley fue el instrumento que Dios iba a utilizar para proteger de alguna manera a ese pueblo hasta que viniera el Mesías. Pero la ley además también sirvió para que todo el mundo de Israel supiera que todos eran pecadores. Porque la ley siempre iba a señalar en dirección al pecado de la persona que lo cometiera. Y desde el más grande hasta el más pequeño, nadie se escapaba. Todos eran pecadores y la ley lo dejaba muy claro. Y no solamente la ley indicaba que todo el pueblo era pecador, sino también hablaba de las consecuencias que vendrían por el hecho de pecar y de apartarse de los caminos del Señor. Todo eso lo iban a encontrar en la ley. Y finalmente en la ley se iban a dar cuenta de que eran totalmente incapaces de cumplir con las exigencias y con las expectativas que Dios tenía para cada uno de ellos. Así que en cierto sentido podríamos decir que la ley era como un espejo que reflejaba la realidad del hombre en su relación con Dios. Un espejo que reflejaba la realidad de sus vidas. No disimulaba sus pecados, no ocultaba sus pecados, sus rebeldías, sus rebeliones, sino todo lo contrario. Reflejaba y muy claramente que ellos eran una nación que, aunque eran diferentes, eran exactamente igual de pecadores que cualquier otra nación de la tierra. Lo que me llama la atención es que esas leyes, esos mandamientos, esos decretos, esos estatutos, no fueron escritos en papel, en pergaminos, sino en piedra. No solamente los 10 mandamientos, sino que Moisés seguramente invirtió mucho de su tiempo para que todos estos 613 mandamientos y todas las fiestas y ceremonias y liturgias y rituales también fueran escritas en piedra, para que el viento, la erosión, la arena del desierto no terminara borrando lo que Dios un día les había dicho en el monte Sinaí. Así que la ley vino a través de un instrumento llamado Moisés. Dios lo escogió a él para que sacara al pueblo de la esclavitud de Egipto, para que le entregara y enseñara la ley al pueblo. Pero dice la Biblia que la gracia y la verdad vinieron no por medio de la ley ni de Moisés, sino vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Así es que no solamente el Señor enseñó la ley, los 613 mandamientos, sino que en su deseo de volver a restaurar al hombre en su comunión con Dios, cuando el Señor Jesucristo vino, no solamente recordó la ley que les había dado en el desierto a través de Moisés, sino que les enseñó otro modelo, otro estilo de vida. ¿Y cuántas veces encontramos al Señor Jesucristo diciendo: oísteis que fue dicho, mas yo os digo, ¿verdad? Oísteis que en el Antiguo Testamento, en la ley se decía ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, perdonad a los que os ofenden, etcétera, etcétera. Así que el Señor da un paso más en ese anhelo, en ese deseo que Dios tenía de volver a restaurar la comunión del hombre con su Dios. Ahora, si nosotros nos vamos, por ejemplo, al libro de... en el Nuevo Testamento también, el libro de Romanos, en el capítulo 3, encontramos otro aspecto muy importante de la ley, y es el tema de la ley y la justicia de Dios. ¿Cuántas veces hemos hablado del amor de Dios? Y no hacemos mal en hablar del amor de Dios, porque dice la Biblia que Dios es amor. Pero también hay que recordarle a la gente que Dios es justo, un juez justo. Y que Él hace
justicia y que Él nunca nos va a tratar injustamente, porque iría en contra de su esencia, en contra de su naturaleza. Romanos capítulo 3, verso 21 dice, pero aparte de la ley, ya la ley se había manifestado, ya la conocía todo el mundo, pero aparte de la ley, también se ha manifestado la justicia de Dios. Y esa justicia de Dios que se manifestaría en un momento, de ella se habló en la ley y también por los profetas. Justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios, también ellos, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación o como sustituto, ¿verdad?, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Así que encontramos que la ley decía que el que pecaba tendría que morir. ¿Pero quién? ¿El pecador? Entonces todos morirían. ¿Se acuerdan ustedes cuando unas personas rodearon al Señor Jesucristo, grandes conocedores de la ley, y le dijeron, esta mujer la hemos sorprendido en el mismo acto de adulterio? Y según nuestra ley, dice que a tales personas tenemos que eliminarlas, tienen que morir. Y el Señor dijo, sí, es verdad, la paga del pecado es la muerte. Pero para poder ejecutar a esta persona que ustedes dicen que la han sorprendido en pleno pecado, ustedes tienen que estar limpios, porque si no son exactamente igual de pecadores que ella. Así que el que se sienta libre de pecado, coja la piedra y se la lanza. Y la palabra de Dios dice que nadie se atrevió a levantar ni una sola piedra contra ella, porque todos se sintieron pecadores, todos se sintieron aludidos y todos sabían perfectamente que no eran dignos, no estaban capacitados para ejecutar justicia contra una persona que efectivamente merecía la muerte, según la ley. Porque como dije hace un instante, en la ley no hay misericordia. En la ley el que la hace la paga. La ley no hay gracia, no hay misericordia. La ley dice esto y esto es lo que hay, ni más ni menos. Así que según la ley, efectivamente, este pecado, como el de ustedes y como el de todos, merece la muerte. Pero para poder cumplir con la justicia de la ley, uno tiene que estar limpio de pecado. ¿Y quién está limpio de pecado? Si todos hemos pecado y todos nos hemos apartado como ovejas, cada cual se apartó por su camino, hermanos. Así que dieron media vuelta y se marcharon. Así es que Dios en Cristo manifestó su justicia. ¿Cómo la manifestó? De una forma espectacular. Así como el pecador tenía que llevar sacrificios de animales según la ley para que esos animales murieran en lugar del pecador, en vez del pecador morir en lugar del animal, el Señor Jesucristo lo que hace es que ocupa nuestro lugar y echa sobre sus hombros tu pecado y mi pecado, para que tú no tengas que morir, sino que Él ocupó tu lugar y Dios sobre Él derrama su justa justicia, porque la paga del pecado es la muerte. Y Él, que era inocente y justo y santo y limpio de toda maldad y de todo pecado, Él se autoinculpa del pecado de toda la humanidad. Y entonces, como Él decide hacerse pecado por amor a nosotros, no le quedó más remedio al Padre que ejecutarlo en una justa justicia en la cruz del Calvario. Así que esa justicia de Dios se manifiesta en la persona de Jesucristo. ¿Cuál es la diferencia entonces, podríamos decir, entre la ley y la gracia? Que en la ley la oveja moría por el pastor. En la gracia el pastor muere por la oveja. ¿Cuántos dicen amén? En la ley había una serie de prohibiciones y el que las quebrantara moría. Pero en la gracia Dios concede favores y concede beneficios a los que creen en Él. La ley exigía la muerte del pecador. En la gracia, la vida del Cordero, la vida de Cristo, se aplica a nosotros. En la ley no hay misericordia, en la ley no hay gracia. En la gracia de Dios, en el Evangelio de Jesucristo, la misericordia de Dios se manifiesta porque ya la deuda ha sido cancelada
por alguien que la pagó en mi lugar, y ese alguien sabemos que fue nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Ahora bien, en Gálatas hay un aspecto aún más profundo del tema de la ley. En Gálatas se nos dice que antes de que Dios le diera al pueblo de Israel por medio de Moisés la ley, había dado una promesa a un personaje llamado Abraham. Volvamos a leer en Gálatas capítulo 3 a partir del verso 10, donde la palabra de Dios dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Porque la ley decía: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es decir, había una ley, valga la redundancia, en la ley que decía que cuando una persona no se mantenía en la obediencia de los 613 mandamientos de la ley de Moisés, esa persona contraía una maldición. Esa persona estaba bajo maldición. Pero claro, si nadie podía cumplir con la ley, ¿quiere decir que todos estaban bajo maldición? Efectivamente, todos estaban bajo maldición, porque nadie podía cumplir los 613 mandamientos. Era tan exigente la ley de Dios, porque la ley de Dios refleja la esencia, refleja la naturaleza, la santidad de Dios. ¿Y quién puede vivir siendo humano como Dios? Esa fue la gran mentira que Satanás intentó meterle en la cabeza a Adán y a Eva cuando le dijo: no van a morir, sino que lo que ocurre es que Dios no quiere que hayan otros dioses que le hagan la competencia y lo desplacen a Él. El día que ustedes coman de ese fruto prohibido, ustedes van a pasar de humanos a divinos. En vez de ser humanos, van a ser dioses. Y como Dios no quiere que nadie le haga la competencia, pone esta prohibición, pero en el fondo lo que tiene es miedo de que Él sea desplazado de su lugar. Es increíble ver cómo Adán y Eva creyeron la gran mentira que Satanás les estaba vendiendo y la compraron. Y cuando ellos prueban de aquel fruto prohibido, sea cual sea, la Biblia dice que se llevaron una tremenda desilusión porque siguieron siendo humanos, y ahora peor que antes, porque ahora eran incluso humanos condenados a la muerte. Y por lo menos antes eran humanos, pero no iban a morir. Ahora eres humano y encima ahora vas a morir, te vas a enfermar, te vas a debilitar, ya los animales se van a volver en tu contra, ya la tierra no dará con la fuerza con la que había dado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento, todos los que querían estar bajo la ley estaban bajo maldición, porque nadie podía cumplir con las tremendas exigencias de la ley. Dice: por las obras de la ley nadie se va a justificar delante de Dios, dice Pablo. Es evidente, porque hay un versículo que dice que el justo, por la fe, no por la ley, sino por la fe, vivirá. Y la ley no es de fe. El que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Pero Cristo, gloria a Dios por este versículo, hermanos, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque Él se hace maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Es decir, fijaros qué sabiduría de Dios tremenda. Todo el que infringía la ley de Moisés era maldito. Pero también la ley decía que cuando una persona era muerta en un madero, en un pedazo de madera o en una cruz, ponga usted el término que quiera, también quedaba maldito. Entonces lo que Cristo hace es que Él decide que lo maten clavado en una cruz. No de una lanza, no decapitado, no ahogado en el mar de Galilea, sino en una cruz, en un madero, para que de esa manera Él también quede bajo maldición. Y todo el que quedaba bajo maldición quedaba convicto de su pecado. Entonces lo que Cristo hace libre y voluntariamente es convertirse en un pecador voluntario, ocupando tu lugar y el mío, para que así no tengan que morir todos por uno, sino que uno muera por todos. Y ya no sean animales inocentes los que tengan que morir por los hombres, sino ahora es el hombre, ese uno, ese Mesías, el que muere por todos los pecadores, y de esa manera cancelar la deuda y pagar el precio de nuestra redención y de nuestra libertad. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el que vive bajo la ley no es libre, porque la ley produce religiosidad, fariseísmo. La ley incluso hasta motiva, sin querer, el orgullo, porque cuando eres capaz de cumplir con un montón de cosas, puede ser
que presumas y digas, yo he cumplido con esto. De hecho, hay una historia en la Biblia de un hombre que sube al templo a orar y en vez de alabar a Dios, en vez de glorificar al Señor, en vez de darle gracias al Señor por todo lo que el Señor ha hecho por él, lo que hace es todo lo contrario. Él comienza a presumir de lo que él ha hecho para Dios. He ayunado, he diezmado, he hecho esto, he hecho lo otro. Y en vez de reconocerse indigno e incapaz, lo que hace es que presume de que ha cumplido con una serie de cosas de la ley. Y dice la Biblia que bajó a su casa sin ser justificado por el Señor. Porque todo el que se exalta será humillado y el que se humilla será enaltecido. También aquel joven, cuando el Señor le dice, bueno, me estás preguntando qué te hace falta para heredar la vida eterna, cumple con todos los mandamientos. El Señor sabía que los había cumplido, pero quería arrinconarlo, quería confrontarlo con su cruda realidad. Eres una persona religiosa, has cumplido con toda la ley, o tú crees que has cumplido con toda la ley, pero te voy a poner a prueba, a ver si tu religiosidad te permite vivir por fe. Porque si eres tan religioso y has guardado todos los mandamientos desde tu más tierna infancia y te conoces la ley de Moisés de memoria, no vas a tener ningún problema en vender todo lo que tienes, darle todo tu patrimonio a los pobres y comenzar a poner en práctica el texto clave de la Biblia que dice: el justo por la fe vivirá. No te tiene que costar a ti ser un hombre de fe, porque tú sabes el Dios que tú adoras. Y dice la Biblia que se fue muy triste, porque su religiosidad, su orgullo religioso le impedía vivir por fe en la libertad gloriosa de los hijos de Dios, que ya no dependen de nada ni de nadie, porque esa es la verdadera libertad. La verdadera libertad es cuando tú te puedes levantar por la mañana y no dependes de nada ni de nadie para ser feliz. ¿Crees que es feliz el alcohólico que se levanta por la mañana y en lo primero que piensa es en cómo consigo dinero para emborracharme hoy? ¿O el drogadicto que se levanta a ver cómo consigo las dosis necesarias para poder paliar mi necesidad? Son auténticos esclavos. Pero la persona cuando se levanta por la mañana y puede decir: gloria a Dios, no necesito de nada ni de nadie para tener paz en mi corazón, esa persona es verdaderamente libre. Y Cristo lo que quería era traer libertad a ese corazón que era un esclavo de su religiosidad, porque lo que estaba haciendo es que estaba engordando, estaba potenciando su ego. Él se creía religioso, se creía digno y presumía delante de los demás: todo esto lo he guardado desde mi juventud, como diciendo, a mí no me hace falta de nada. Entonces, ¿para qué vienes a mí? ¿Por qué notas que hay una insatisfacción en tu vida? ¿Por qué has cumplido según tú con toda la ley y tienes que venir a mí, un carpintero de Galilea, que me cierran las puertas de muchas sinagogas porque no quieren saber nada de mí? ¿Por qué me vienes a mí a hacer una pregunta y me dices qué te hace falta para heredar la vida eterna? Porque sabes en lo más profundo de tu corazón que tu religiosidad y la ley no traen libertad, sino traen insatisfacción al alma. Así que si quieres ser libre, yo te voy a enseñar cómo ser libre. Vende todo lo que tienes y empieza de cero y sígueme y aprende a vivir según mi modelo de vida y no según la ley de Moisés. Y no fue capaz, porque el religioso es un esclavo de sus tradiciones, de sus costumbres, de sus rezos, etcétera, etcétera. Porque la gracia de Dios es lo único que puede traer libertad al corazón del ser humano. El religioso puede caer en el orgullo. El que vive bajo la gracia, si la entiende bien, no le va a dar nunca lugar al orgullo en su vida. ¿Por qué? Porque sabe que en la ley todo depende de lo que yo haga. En la gracia todo depende de lo que Él ha hecho por mí. Yo no tengo méritos. En la ley sí tengo méritos. He ayunado, he diezmado, he ofrendado, he hecho esto. Entonces yo tengo un mérito. Yo puedo llegar a presumir y a sentirme superior a los demás y a menospreciar a los demás porque mi ego se ha entronizado. Mi ego es el que controla mi vida. Yo soy el que digo a qué hora me tengo que levantar a orar. Yo soy el que digo cuánto tiempo puedo estar en ayuno. Yo soy el que digo si oro de pie, sentado, caminado, sentado o de rodillas. En otras palabras, yo soy el que pongo las normas. Y todo eso lo que hace es que potencia tu ego. Pero en la gracia es el ay de mí, Señor. En la gracia es ¿qué puedo hacer, Señor, para salvarme? En la gracia es ya no vivo yo.
mas vive Cristo en mí. En la gracia es, Señor, sálvame que perezco. Toda la ley que sé, todos los mandamientos que he aprendido, no me van a salvar de nada, sino que me voy a hundir en las aguas de este mundo. Pero cuando clamo al Señor, dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pedro se podía haber hundido y se podía haber ahogado sabiendo toda la Biblia de memoria. Y si él clamaba a Moisés para que lo sacara de las aguas tempestuosas del mar de Galilea, no serviría de nada. Si él clamaba y comenzaba a decir los 613 mandamientos de memoria, que probablemente muchos se lo sabía. Si él comenzaba a decir cuántos diezmos y ayunos hizo. Si él comenzaba a decir cuántas veces dio las primicias. Si él comenzaba a decir todas las veces que había subido a Jerusalén para celebrar la fiesta de Shavuot, la de Pesach, etcétera, etcétera, se iba a morir ahogado en el mar de Galilea. Porque el peso de la religión lo que iba a hacer es que lo iba a hundir como si se hubiera puesto una piedra de molino al cuello. Pero cuando él reconoce su impotencia, su incapacidad, y clamó al Señor, inmediatamente el Señor dice que asió de él y lo sacó y le dijo: Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Porque en la gracia no es lo que hacemos, en la gracia es lo que creemos. Es la dependencia constantemente de nuestro Dios. Así que en este primer domingo del año tú tienes la oportunidad de decidir bajo qué modelo vas a vivir tu cristianismo, tu comunión, tu relación con el Señor. En el hacer, en el esfuerzo propio y personal, o en el de ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hoy tú tienes la capacidad y tienes que tomar la decisión. ¿Qué tipo de relación tú vas a desarrollar con el Señor? Si vas a ir acumulando tesoros y glorias personales y en un momento determinado ponerlas encima de una mesa como diciendo, pues ya no hago esto, no hago lo otro, no hago esto, no hago esto, hice lo otro. O vas a decir, Señor, de nada sirve lo que yo haga. Porque si no es por la gracia y por la misericordia de Dios, no sirve absolutamente nada todo lo que sé, todo lo que he aprendido, porque no es por la ley, es por la gracia. ¿Y qué es la gracia? La misericordia. ¿Qué es la misericordia? Tratar a una persona mejor de lo que se merece. ¿Y no nos ha tratado a nosotros, el Señor, mejor de lo que merecemos? ¿Quién puede decir, a mí el Señor no me ha tratado como yo me merecía? Bueno, si el Señor nos hubiera tratado a nosotros como nos merecíamos, probablemente ninguno de nosotros estaría muerto, estaría vivo, todos estaríamos muertos. Pero Él ha aplicado su misericordia en nosotros de tal manera que hoy nos permite alabarle. Hoy nos permite tomar pan y vino y no caer muertos en su presencia en pleno culto. Hoy nos permite el Señor decir gloria a Dios. Hoy nos permite el Señor decir soy un hijo de Dios. Tengo mi nombre escrito en el libro de la vida y no caer muerto ni fulminado al instante. Porque el Señor ya no escribe su ley en piedras. El Señor dice que ha escrito su palabra en sus corazones. Porque en la ley de Moisés se escribía en piedra, en el Nuevo Testamento, bajo el nuevo pacto, se escribe en corazones de carne. En el Antiguo Testamento se quitaba el prepucio en la circuncisión en el varón. En el Nuevo Testamento se circuncida el alma, se circuncida el espíritu, el corazón de la persona, para que la persona no dependa de sí mismo, sino dependa única y exclusivamente del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia, versículo 14, para que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. En la ley de Moisés, en el Antiguo Testamento, Pablo dice que había una ley interna que no se veía. Claro, la ley de Moisés te la podían enseñar, mira, aquí está. Pero había una ley interna que operaba dentro de la naturaleza humana, que él la llama la ley de la carne. Y dice que aunque tú quisieras esforzarte y aunque tú quisieras agradar a Dios, nunca ibas a poder hacerlo. Porque la ley de la carne estaba dentro de tus miembros y es como la ley de la gravedad. La ley de la gravedad, creas o no en ella, existe. La ley de la gravedad hace que estemos ahora mismo sentados y no salgamos volando y salgamos de este culto, de este templo, de esta iglesia, volando, porque es algo que nos atrae constantemente, nos tira hacia abajo. Y esa es la ley de la carne, una ley que nos tira hacia abajo,
Una ley que quieres agradar a Dios, pero siempre hay algo que haces mal. Una ley que te impide agradar a Dios según las exigencias y las expectativas de Dios. Pero dice Pablo, pero hay otra ley que si quieres es mucho más poderosa que la ley de la carne, que es como la de la gravedad, que atrae hacia abajo. Es la ley del espíritu de vida. Y es una ley que dice que cuando el espíritu de aquel que murió y resucitó al tercer día, cuando el espíritu que estaba en él entra dentro de ti, ese espíritu te eleva y ese espíritu te levanta y te permite vivir en victoria todos los días de tu vida. En una libertad, no en un libertinaje, sino en una libertad que te permite superar esa ley terrible que es la ley de la gravedad. Es como, por ejemplo, cuando nos montamos en un avión. ¿Qué es lo que hace que un avión se levante? Un avión, cuando lo ves desde afuera, tú dices, ¿cómo es posible que este avión tan inmenso que pesa toneladas, con cientos de maletas dentro, con cientos de personas dentro, cómo es posible que se levante? Si hay una ley de la gravedad que atrae los cuerpos hacia la tierra, y esa ley existe, pero es que hay otra ley, y es que cuando el avión comienza a coger velocidad por la pista y está siendo atraído por la ley de la gravedad, en cuanto levanta el morro, en cuanto levanta la parte de delante del avión y abre las alas, lo que hace es otra ley, lo levanta del suelo, y los motores lo que hacen es que lo impulsan hacia adelante. Ha negado, se ha quebrantado la ley de la gravedad. No, sigue existiendo. Pero hay otra ley más fuerte, y es que cuando el piloto levanta el morro del avión, el aire lo que hace es que levanta el avión hacia arriba y no se queda ahí flotando, sino que los motores lo que hacen es que lo impulsan y lo llevan a otras direcciones. ¿Acaso cuando nos convertimos la ley del pecado quedó anulada? No, sigue estando ahí. La carne será carne toda la vida. Por eso Pablo dijo en Romanos 8, los que son de la carne, ¿en qué piensan? En las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas del Espíritu. Es decir, no es que el pecado ha desaparecido, al contrario, cada vez hay más pecado en el mundo, ¿sí o no, hermanos? La maldad va a ser multiplicada. Entonces, si la maldad se va a multiplicar y no va a menguar, ¿cómo vamos a poder vivir nosotros en victoria? Si ya nos cuesta vivir en victoria con la maldad que hay, si encima tú me dices que se va a multiplicar, entonces cada vez se va a hacer más difícil. Pero es que dice la Biblia, hay otra ley, que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Es decir, habrá un montón de pecado, habrá violencia, habrá agresividad, como los días de Noé, escuchamos el día jueves en el mensaje. Y todo eso es una realidad, es un hecho. Cada vez habrá más maldad, cada vez habrá peores cosas en el mundo. Pero cada vez el que busque al Señor tendrá más fuerza, tendrá más gracia, tendrá más vitalidad en el espíritu. ¿Por qué? Porque no vivimos en la carne como vivían en el Antiguo Testamento, sino que ahora tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor Jesús. Y cuando entramos en comunión con el Señor, eso le pasó a Pedro en una ocasión, que dice que cuando él fue a aquel monte a orar con el Señor, de repente el Señor comienza a transfigurarse, comienza a cambiar. Era la misma montaña, era la misma persona, era el mismo clima, era el mismo paisaje, pero sin embargo la comunión del Hijo con el Padre lo iba transformando de tal manera que Pedro llegó a decir, oye, yo me quiero quedar aquí, yo no me quiero bajar de aquí. En otras palabras, este es el mejor lugar del mundo, porque aquí donde hay comunión con Dios y hay relación con el Señor. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer no es quejarnos de cómo está el mundo va a ir de mal en peor, hermanos, así de claro. Lo que tenemos cada vez es que buscar más de Dios. Porque buscando más de Dios vamos a poder contrarrestar la fuerza de gravedad, el pecado que nos tira hacia abajo. Y estando llenos del Señor, si hemos resucitado con Cristo, ponemos la mirada en las cosas de arriba, nos sentamos arriba y miramos el mundo de arriba para abajo y no de abajo para arriba. Y vamos a poder vivir en victoria y por encima de las circunstancias. Y vamos a poder mantenernos firmes en el Señor y vamos a poder marcar una diferencia. Pero no porque nosotros nos proponemos con mucha fuerza de voluntad, porque la fuerza de voluntad no sirve para nada en este mundo espiritual, sino es con mi espíritu, dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así que mis queridos hermanos, cuando
El apóstol Pablo se enteraba de que venían gente de Jerusalén y se metían en las iglesias y le decían a los recién convertidos, no, esto de la gracia está muy bonito, esto del evangelio está muy novedoso, pero hay que volver a la ley. Hay que volver a la circuncisión, hay que volver a los rituales, hay que volver a la ceremonia, hay que volver. Entonces se celebró un primer concilio y entonces allí va Pablo, Santiago, Pedro y dicen, pero ¿qué estáis haciendo? Por favor, nosotros no vamos a poner esta carga porque esto es una auténtica carga sobre la vida de los recién convertidos. Nosotros lo que tenemos que enseñarles a la gente a vivir en la libertad gloriosa de los hijos del Señor, porque ni ustedes, ni nosotros, ni nuestros antepasados fueron capaces de cumplir con las expectativas de Dios en la ley, porque la ley es perfecta, pero el hombre es imperfecto. La ley es buena, pero el hombre es malo. El hombre no tiene capacidad interior para poder vivir a ese nivel. Entonces Dios lo que hace es invierte el orden. La ley le decía al hombre, sube, mira, ahí está Dios. Sube, pórtate bien, perdona, sacrificio, ofrenda, diezmo, sube, y nunca llegaba. Entonces Dios dice, vamos a hacerlo al revés. En vez de que ellos suban a nuestra altura, que nunca lo van a conseguir, baja. Métete en sus cuerpos, en sus vidas, y que suban con tu ayuda y con tu bendición a nuestra presencia. Y por eso, mis queridos hermanos, cuando uno entiende el evangelio de Jesucristo, qué ley ni san ley, qué mandamientos ni san mandamientos. Cuando le dijeron al Señor, Señor, y para ti, de todos los mandamientos que tenemos, que son 613, ¿cuál es el más importante? Para tentarlo, ¿no? Siempre venían para tentarlo. No porque en el fondo quisieran aprender, sino porque siempre buscaban algo para acusarlo. Dice, el mandamiento más importante es el que aprendéis desde niños. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Pero no hay una contradicción entre el ojo por ojo, diente por diente y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Parece que hay como una contradicción. ¿Qué hago? ¿Le saco el ojo o lo amo? ¿Le saco el diente o lo perdono? Porque tanto una cosa como la otra está escrita en la ley. Claro, pero este es el espíritu de la ley, el espíritu vengativo, el espíritu que no hay gracia, no hay misericordia, no hay nada. Por eso el que me la hace me la paga. Y por eso el que me robaba me tenía que devolver 4 veces más de lo que me había robado. Pero en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, el Señor dice, ahora tú eres capaz de amar a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí viene la pregunta saducea, la pregunta capciosa, ¿sí? ¿Y quién es mi prójimo? Porque para el judío, el prójimo es otro judío. Y el Señor dice, no, para ustedes y para todos los que creen en mí, el prójimo es todo ser humano. Jonás no fue capaz de entender eso. Él estaba en el ojo por ojo, diente por diente. Eso de ir a Nínive a predicarles para que se arrepientan y para que se conviertan. Eso no entraba dentro de sus expectativas ministeriales. Él como profeta no podía permitir que un inconverso, que un pagano, que alguien que había hecho tanto daño a Dios y al prójimo pudiera ser perdonado y ser tratado delante de Dios como yo. Por lo tanto, prefiero morirme ahogado en el mar Mediterráneo que antes ir a Nínive a que se arrepientan. Y lo mismo le pasó a Pedro cuando el Señor le dice, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Es decir, ya estamos en una etapa nueva. El que sigue en la ley está bajo la ley, bajo la presión de la venganza, del ojo por ojo y diente por diente. Pero ahora nosotros en Cristo somos nuevas criaturas. Y por eso dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No somos nosotros los que tenemos ahora que buscarnos el mejor abogado, presentar denuncias a todo el mundo para ganar el juicio y demostrar que yo era el que tenía la razón y los demás estén equivocados, sino que ahora yo ya no estoy bajo el fiscal del Antiguo Testamento, sino bajo el abogado del Nuevo Testamento. ¿Usted quiere vivir bajo el fiscal de la ley? Ahí la tiene. Pero usted quiere tener al mejor abogado del mundo que no pierda ningún caso y que nunca permitirá que sus hijos pasen por cuestiones que él no ha permitido. Póngase bajo la cobertura del Señor Jesucristo, el mejor abogado del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el Señor le da al pueblo de Israel a través de Moisés la ley.
viene y aplica la justicia de esa ley a través de Cristo. Pero ahora hay un paréntesis y el Señor Jesucristo le dice a los judíos: vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Cómo que nuestro padre el diablo? Nosotros nunca nos hemos considerado hijos del diablo ni hijos de fornicación. Nosotros somos hijos de Abraham. Y el Señor le dice: ¿ustedes son hijos de Abraham? ¿Sí? Si ustedes fueran hijos de Abraham realmente, ustedes se gozarían al verme a mí. Porque Abraham vio mis días y se gozó. Y le dicen: ¿Abraham te vio a ti? ¿Abraham te conoció a ti? ¿Abraham habló contigo si no tienes ni 40 años? Pero no entendían, porque la ley te ciega. La ley te impide ver más allá de la letra. Por eso dice que la letra en sí mismo mata, pero el espíritu da vida. No podían entender que al Mesías que tenían delante de sus narices era un ser eterno, humanado, encarnado, ¿verdad? Y por eso el Señor Jesucristo habla de Abraham y le dice: él vio mis días y se gozó. ¿Cómo vio los días del Señor Jesucristo a Abraham? Cuando el Señor Jesucristo le dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y hablaba de una restauración, hablaba de un redentor en el futuro. Y después vino la ley, pero la promesa fue antes de la ley. No se olviden de esto, es muy importante. Primero fue la promesa a Abraham, y después vino la ley, y después vino el Mesías. Y cuando viene el Mesías, dice: no se olviden que antes de la ley había un hombre que yo lo llamaba mi amigo. Él no tenía ley, él no tenía los 613 mandamientos, él no fue nunca a una sinagoga, jamás visitó el templo de Jerusalén, nunca presentó diezmos y ofrendas a sacerdotes levíticos, pero él fue justificado por la fe. Luego hay otra forma de relacionarse conmigo, ajena o aparte de la ley, y es por la fe. Y es que ustedes, con tantos mandamientos y preceptos y tradiciones y costumbres, habéis anulado la fe y quieren vivir bajo el espíritu de la letra, y os estáis matando y os estáis haciendo un daño terrible. Pero mi amigo Abraham fue justificado por la fe. Y entonces, cuando aceptamos al Señor Jesucristo, nos damos cuenta de eso que Pablo dice: nosotros ya no estamos bajo la ley. Nosotros estamos bajo la gracia y la misericordia del Señor Jesucristo. Aquella promesa que el Señor le hizo a Abraham, yo soy el cumplimiento profético de esa promesa. Y los que creen en mí tienen vida eterna y no vendrán a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así que hoy cada uno de nosotros tenemos que decidir cómo nos vamos a plantear nuestra comunión y nuestra relación con el Señor durante todo este año. A todos el Señor nos ha dado en principio el mismo regalo: 365 días. Las mismas semanas, los mismos días, los mismos meses, a todos exactamente igual. Pero cada uno de nosotros, como seres individuales, tenemos que tomar la decisión: ¿cómo voy a vivir mi relación con Dios? ¿Bajo la presión de la ley, normas y preceptos y cumplimientos, o en esa libertad gloriosa donde el Espíritu de Dios habla a mi corazón, me confirma a través de su palabra su verdad, y cuando me reúno con mis hermanos puedo compartir las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable? ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos en esta noche, mi querido hermano y amigo. Recuerda esto: en la ley la oveja moría por el pastor, en la gracia el pastor muere por la oveja. Aleluya. Yo he venido a daros vida y vida en abundancia. En la ley se condenaba al pecador. En la gracia, a través de los méritos de Cristo, se justifica, se perdona al pecador. El ministerio del Antiguo Testamento era una sombra de lo que vendría en el nuevo pacto. Y Cristo es el cumplimiento de aquellas promesas dadas a los patriarcas en el Antiguo Testamento. Hermanos queridos, gócese en esta tarde de estar bajo este nuevo pacto, dándole toda la gloria y la honra a nuestro buen Dios. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Dios. Gracias, Señor Jesús. Yo voy a pedir a los pastores que están aquí en esta tarde que suban aquí a la plataforma y juntos
Vamos a alabar a nuestro Dios. Nos ponemos todos de pie, mis queridos hermanos. Gracias, Señor Jesús. Ellos estarán orando en este momento por todos y cada uno de nosotros, por nuestras familias, nuestros trabajos, nuestros hijos, para que podamos tener un año victorioso y bendecido. Cada uno de ellos va a estar pasando aquí para orar. Aleluya. Oramos. Gracias, Jesús. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, infinitas gracias por tu gracia redentora y salvadora. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que estaba lleno de gracia y de verdad, Dios mío. Señor, y queremos poner nuestras vidas delante de ti, nuestras familias, nuestros familiares, nuestros seres queridos, aquellos, Señor, que no te conocen, que tengan un encuentro contigo, Dios mío. Que los ojos espirituales se abran a estas realidades, que las escamas se caigan y los oídos se destapen. Señor, ponemos en tus manos nuestras vidas, todo lo que tiene que ver con nosotros, nuestros hijos, nuestra familia. Señor, en el nombre de Jesús, los matrimonios, Señor, que se vea tu gloria, que se vea tu poder, Dios mío, ministrando y tocando, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que tu mano esté extendida sobre nuestras vidas, sobre nosotros, Señor, sobre toda nuestra familia, Padre. Guárdanos en este año, Señor, y llévanos a niveles mayores en comunión contigo, porque la comunión íntima tuya es con los que te temen, Dios mío. En el nombre de Jesús, Dios mío, gracias te damos, Señor. Bendice nuestras vidas desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado Padre Celestial, gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Esa palabra, Señor, como dice tu palabra, que es la verdad, traerá libertad, Señor, a todo aquel que cree en ella, Señor. Padre, te pedimos y rogamos que este año, Señor, sea un año de bendición, un año donde tú vas a tocar tantos corazones de piedra, Señor, y lo harás sensible a tu voz, Dios mío santo, Señor. Aquellos familiares que llevamos tiempo, Señor, orando por ellos, Señor, este año veremos los frutos de esas oraciones, Dios mío santo. Glorifícate, toca, Señor, cada una de esas vidas, cada una de esas almas, Dios mío. Señor, tú te presentaste diciendo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Gracias, Dios mío, Señor, porque te hemos conocido, Dios mío, Señor, y has cambiado nuestras vidas. Nos has hecho ser una nueva criatura, Señor, en ti. Y ahora todo es nuevo, Dios mío, Señor. Gracias porque siempre recibimos ese alimento y es tu palabra, Señor, que nos hace perseverar, Señor, y seguir adelante, Dios mío, hasta el fin. Porque el que persevera hasta el fin será salvo, Dios mío, Señor. Bendice a todas las familias aquí representadas, Dios mío, y que tu Santo Espíritu, Señor, esté llenando cada alma y cada vida, Dios mío, en este lugar, Dios mío. Y a ti te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Sí, gracias, mi Señor. Te reconocemos como Salvador, pero también como Señor. Tú eres el Señor de nuestras vidas y no hay absolutamente nada que se escape a tu control, Señor. Gracias, mi Dios, por habernos metido dentro de una familia tan hermosa, Señor. Gracias, Señor, porque hoy podemos decir que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de los Señores. Y mi Dios, yo sé que tú tienes el control de todo lo que ocurre, Señor, pero queremos tu bendición sobre nuestras vidas. Mi Dios, declaramos este año como un año de victoria porque lo dice tu palabra. Y Señor, no hay nada ni nadie que esté por encima de ti. Mi Dios, declaramos un año de victoria. Declaramos bendición sobre nuestros hogares, mi Señor. Declaramos bendición sobre tu iglesia, mi Dios.
descansar en Dios. No importa lo que te dijeron, no importa lo que te hicieron, tienes que aprender a descansar en Dios.